Conflicto armado colombiano. Caracterización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto armado en Colombia? Nuestro país, desde los años 60, fecha que es discutible por parte de historiadores y sociólogos, ha vivido un conflicto armado complejo debido a su larga duración, a su baja intensidad, pese a que ha generado gran impacto en la población civil y a la diversidad de actores que lo han complejizado y lo han agudizado. ¿Qué factores hacen parte del conflicto armado en Colombia? Lo primero que hay que mencionar es que nuestro conflicto ha sido un conflicto discontinuo, cambiante y de larga duración. Discontinuo en la medida que dentro del proceso del conflicto armado colombiano se han presentado rupturas, intentos de acceso al poder por las vías legales, negociaciones, reinserciones, lo que no ha garantizado el fin del conflicto. Cambiante porque a lo largo de su duración hemos encontrado la inserción de nuevos actores, el recrudecimiento de las acciones bélicas, un mayor impacto en la población civil, lo cual está acompañado, como ya se mencionó, de la larga duración. También que durante todo este proceso las negociaciones han buscado solamente reinsertar o acabar con los grupos alzados en armas y no han pensado hasta el momento en las problemáticas estructurales que generaron el conflicto armado y que es necesario solucionarlas para poder salir definitivamente del mismo. El segundo punto que hay que tener en cuenta es el contexto que enmarcó el surgimiento del conflicto armado. Por un lado, tenemos que hacia los años 50, debido al recrudecimiento de la violencia bipartidista tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se dan diversas migraciones campo-ciudad, generando asentamientos en las periferias de las ciudades de campesinos que tuvieron que vincularse a los sectores obreros para poder conseguir una forma digna de vivienda. Segundo, tenemos la creación o la conformación del Frente Nacional, que tenía como propósito alternarse el poder entre los dos partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores, excluyendo otras formas de participación política por parte de partidos alternos tales como la ANAPO o el Partido Comunista. Y tercer punto, tenemos el contexto de la Guerra Fría, que como sabemos dividió al mundo entre el capitalismo y el comunismo. En los años 60 el comunismo tuvo gran influencia en países de Sudamérica tras la Revolución cubana y la expansión de las ideas foquistas de Ernesto el Che Guevara. Tercero, la fragmentación territorial. Por su geografía, Colombia es un país territorialmente fragmentado, organizado por regiones económicas que han permitido su desarrollo y su avance. Pero frente a esto tenemos también que las regiones que se encuentran ubicadas en las periferias, tales como la Amazonía, la región del Pacífico e incluso la región Caribe, han vivido una falta de presencia del Estado, falta de un ejercicio de soberanía que ha permitido que en esos espacios se configuren o se consoliden grupos armados quienes ejercen a su vez las labores del Estado en estos espacios. La fragmentación territorial, junto con el problema de las tierras, el problema agrario, que hoy en día es uno de los puntos de negociación con las FARC, siempre han sido un problema para la solución efectiva del conflicto armado. Ahora, debemos preguntarnos quiénes son los actores del conflicto armado. En los primeros años del surgimiento de la guerra insurgente teníamos dos actores. Por un lado, el Estado, con las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, y la Policía Nacional de Colombia, enfrentadas a grupos insurgentes, conocidos como grupos guerrilleros, que centran su lucha en contra del Estado. Algunos de estos son las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, los dos últimos ya con procesos de negociación finalizados. Sin embargo, en los años 80, la incursión del narcotráfico como mecanismo de financiación de guerra y el surgimiento de paramilitares, que posteriormente van a ser conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia, van a agudizar y van a complejizar aún más el conflicto armado colombiano, debido a que se recrudecen las acciones sobre la población civil,
se agudizan las hostilidades y se infunde temor dentro de los pobladores del Estado colombiano. Por eso hay que preguntarnos en este momento cuáles han sido los efectos sobre la población civil de esta guerra de larga duración. Primero, las víctimas. Pese a ser considerado un conflicto de baja intensidad, como se mencionó al principio, los efectos del mismo sobre la población civil, especialmente la población campesina, han sido significativos. Según la Cruz Roja Internacional, para enero de 2016, Colombia contaba con 7.9 millones de víctimas reconocidas. Ahora, ¿a quiénes se les consideran víctimas? A aquellos que han sufrido el efecto de las minas antipersonales, desplazamiento forzado, reclutamiento infantil, desapariciones forzadas, violencia sexual en el marco del conflicto armado, muertes sistemáticas por parte de grupos sociales, y estos no solamente están ligados a los grupos subversivos, sino que también se ha visto vinculado a los grupos paramilitares e incluso el Estado. Todos estos factores hacen que nuestro conflicto armado sea un conflicto que llame la atención del mundo por su duración, por su complejidad y que a su vez se tenga que pensar procesos de negociación que respondan a unas necesidades particulares como son el problema de las tierras, el problema de las víctimas, la economía de guerra generada por la financiación de la misma a través del narcotráfico y el surgimiento de bandas emergentes resultados de el proceso de reinserción, según algunos estudiosos, de los paramilitares en los últimos periodos presidenciales.